Álvaro García Ortiz sigue sin dimitir como fiscal general del Estado 24 horas después de que el Tribunal Supremo le haya citado a declarar para el próximo 29 de enero como imputado en el caso sobre la presunta filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado le cita y junto a él también han sido imputados la fiscal jefe de Madrid y Diego Viñafañe, en la mano derecha de García Ortiz en la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Lo que describe el juez en su auto es algo más que grave, una operación coordinada en la que acusa a Presidencia del Gobierno de haber intervenido para que documentos confidenciales llegaran a manos de un medio que además es afín al Partido Socialista. Según las diligencias practicadas, Moncloa habría jugado un papel clave en la estrategia de filtraciones con el objetivo de perjudicar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El relato del juez es rotundo. Según ese auto, el fiscal general solicitó copias de informes y documentos que faltaban en el expediente para luego compartirlos de forma ilícita. Minutos después de recibirlos, el contenido ya estaba publicado además en la página web de Cadena SER. Poco después, esos mismos datos habrían sido utilizados por el líder de los socialistas madrileños para atacar a Ayuso en la Asamblea de Madrid. El magistrado instructor menciona que los correos electrónicos con la información confidencial pasaron por las manos de altos cargos de Moncloa, entre ellos Pilar Sánchez Acera, Francés Vallés, Laura Martínez e Ion Antolín, todos ellos en posiciones clave en la estructura de comunicación del Ejecutivo. Estos nombres han sido mencionados en esa investigación de la UCO de la Guardia Civil que describe una operación con evidentes fines partidistas. El silencio de Moncloa ante estas revelaciones no hace más que reforzar los indicios de implicación. Desde el Gobierno, la única respuesta ha sido la de un respaldo vago y genérico a García Ortiz por parte del presidente del Gobierno, que no ha desmentido las acusaciones ni tampoco ha matizado esos hechos descritos en el auto judicial. Hace unos días la situación era bien distinta. La cantinela era la de que había que pedir perdón al fiscal general del Estado. La conducta del fiscal ha sido cuestionada incluso antes de su propia imputación. El fiscal general del Estado llegó a borrar su teléfono móvil justo antes de un registro en su oficina, un comportamiento sospechoso y poco propio de quien no tiene nada que esconder. El magistrado entiende que existen indicios claros de que se cometieron delitos y por tanto mantiene como investigados a García Ortiz, la fiscal jefe de Madrid y también a Villafañe. Muchos se preguntan qué más tiene que pasar para que García Ortiz presente su dimisión, y es que su actuación no es precisamente la de alguien con la tranquilidad de estar libre de culpa. Y el juez lo dice alto y claro, la finalidad política de esta operación era clara. El próximo 29 de enero será una fecha clave en este caso. Ese día García Ortiz tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Por ahora, el fiscal general del Estado sigue en su puesto, ni dimite ni lo hacen dimitir. Moncloa guarda silencio, ese silencio tan elocuente que termina diciendo más de lo que calla. Y mientras tanto, Álvaro García Ortiz continúa al frente del Ministerio Fiscal, la institución que se supone es la que garante de que se cumpla y se respete la ley, aunque cada día crecen las dudas de que quien la encabeza esté a la altura de esa responsabilidad. Una paradoja de manual, el máximo responsable de velar por la legalidad con serias sospechas de no practicarla. Muy buenos días, arranca este martes, día 14 de enero, aquí en Dando Caña, celebrando en el santoral del día de hoy, San Félix de Nora. La cuestión del fiscal general del Estado es un asunto de especial relevancia en esta semana, lo seguirá siendo presumiblemente durante todo el mes de enero, aunque no por ello son menos importantes otras cuestiones, como por ejemplo la llamada Ley Begoña, esta reforma judicial que plantea el Partido Socialista, de la que enseguida hablaremos y en unos minutos además lo analizaremos en detalle con Marta Castro. También hablaremos de muchos otros asuntos, así que quédense con nosotros en estas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. Hola, buenos días. Entusiasmado estoy de hacer este programa. Cada día me lo paso mejor. Además, hoy te has levantado con el pie derecho. Me lo paso tan bien. Cuando me castiguéis con que no venga... Nadie te castiga, por paso. Es la mesa que tiene pocos sitios. Paso ratos malos, sí. Oye, una noticia que me parece interesantísima. Dice, ¿sabíais que si te tiras el café por encima te espabilas antes de que si te lo bebes? ¿Frío o caliente? Caliente ya, por lo visto el resultado es rapidísimo. Depende. O sea, ¿eh?
Depende, en invierno frío también despierta, supongo. No, hombre, Pero yo prefiero tomármelo. No, bueno, pues dice que te espabilas más si te lo tiras que si te lo bebes. Lo digo porque, oye, puede ser una forma también de que no te afecte al hígado y todo eso, ¿no? Pero sea Has hablado de responsabilidad y me ha parecido interesantísimo. Bueno, ¿dónde se lo tira? Claro. No, tú no existes todavía. Vale, Miguel perdón. Ángel, disculpa. O sea, tú y José Ramón Riera no existís. Francas tampoco. Y yo, de hecho, tampoco. Bueno, tú siempre estás aquí. Siempre ¿no? estás. Siempre Tú eres no, pero- lo que llaman ya un clásico. Eres un clásico. La mesa, soy la mesa prolongativa. Bueno, me dicen que el tema de la responsabilidad. Oye, Margarita Robles. ¿Tú no podrías dimitir tú en vez de cesar al pobre militar que con toda la razón criticó la inacción del gobierno en el asunto de Valencia? ¿Por qué no dimites tú? No sé. ¿Tú tienes alguna responsabilidad de algo? Porque no has hecho más que pifiarla desde que pasó lo que pasó. Y eres la grandísima culpable, junto con Sánchez, de que el ejército tardara 2 días en llegar a las zonas del desastre, produciendo un desastre todavía mayor. Y te permites cesar al pobre chaval que dice, bueno, es que el gobierno no lo ha hecho muy bien. Y digo, ¡a por él! Hay que matarlo, hay que masacrarlo. Pero ¿qué forma de hacer esto? Es una distopía. Estamos en una sociedad completamente idiota. No se entera de las... Es todo una pantomima tremenda, ¿no? No sé, me parece a mí que es, en fin. Y ya el otro día, todo el Partido Popular y sus dirigentes aplaudiendo a Mazón durante 1 minuto. Pero vamos a ver. O sea, oye, ¿por qué no guardáis un poco de silencio? Ya está. Pero un aplauso brutal, todos de pie a Mazón. ¿Pero por qué? ¿Hacía la primera comunión? ¿Por qué? O sea, ¿se puede hacer política así? Y la gente cuando ve eso, imaginaos los valencianos viendo a todos levantados en el PP, aplaudiendo a Mazón. ¿Pero por qué? ¿Habrá gente más aplaudible que Mazón? Dijo ayer Alberto Núñez Feijóo que Mazón se sintió noqueado en las primeras horas de la Dana. Pues ya sabes, si te sientes noqueado, a casa rápidamente, una siestecita y quieto ahí con un poco de miel con limón. Pero hombre, pero un aplauso a Mazón. Es como si se pusiera, bueno, Mazón aplaudiendo a Sánchez. La gente, ¿creéis de verdad que todos los valencianos son tan tontos? Porque lo que hay es un cabreo infinito en Valencia y entre los valencianos. Y no es para menos. En fin. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. Buenos días. Muy buenos días. Pues mira, yo además de comentar que la Renfe me ha dejado tirar una tocha, ayer fue en Príncipe Pío, o sea que voy acercándome a mi destino final. Igual mañana me deja tirado más cerca de aquí. Pero quería comentar lo que tú has llamado ley Begoña, que yo llamaba ley de mordaza a la justicia, que es muy parecida. Porque he buscado el texto y me doy cuenta que los análisis que se están haciendo, hombre, son un poco superficiales, ¿eh? Y muy rápidamente prohíbe la acusación popular, pero lo prohíbe de aquella manera, porque tiene un matiz que es muy interesante. Solo deja que intervenga en la fase de juicio oral, nunca en la primera fase. Ese pequeño matiz es clave, porque para la fase indiciaria o como se llame, está absolutamente prohibida. Lo otro son excepciones, pero solo en esta fase. Es muy interesante esto, porque no parece normal. Después está el tema de los recortes de prensa, de que prohíbe al juez en teoría aceptar los recortes de prensa, a no ser, claro, a no ser es muy interesante porque la no ser ya es subjetivo, ¿no? Después habla de los sentimientos religiosos, pero sobre todo es que suprime el 525 del Código Penal, que es o sea, suprime el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, que no sé exactamente qué tiene que ver con la acusación popular, ni qué tiene que ver con todo esto, pero también lo mete en el mismo saco. Y por último, cualquier declaración política de los jueces, pero es que no es declaración política, porque dice que los jueces no pueden haber declarado nada sobre partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades. Claro, con otras entidades caben todas las entidades, supongo, con lo cual lo que se pretende es el llamado juez chimpancé, que es que no tenga opinión de nada, que no se sepa, que no haya dicho nada, y entonces da igual que sea un juez que un pingüino. Que tampoco podría transmitir sus propias valoraciones sobre las legislaciones vigentes o que pretendan hacerse. No sé, yo por eso creo que se puede llamar ley mordaza de la justicia, porque aquí se están cargando todos los jueces que interesen. Hombre, y después está la disposición transitoria, que esto es muy interesante porque textualmente dice que esas modificaciones se aplicarán a procesos en curso, ¿eh? A ver, la disposición transitoria creo que nadie la va a tragar, ya lo dije ayer.
ayer, porque me parece que un dogma no escrito de la justicia es que la justicia no puede ser retroactiva. Eso se ha dicho siempre. Aquí tenemos un abogado insigne que lo podrá mejorar, pero creo que eso es un dogma, por decirlo así. Con lo cual, esto es la zanahoria para que piquemos. Pero todo eso que pienso que no se va a aprobar, pienso que es imposible que se apruebe eso, aunque sea ley orgánica que exige mayoría absoluta, que la tendrían, pienso que es muy difícil, porque la vergüenza propia y ajena de aprobar una ley así por un señor que se titule demócrata, aunque sea diputado del más a pie, es muy fuerte. Pero, y otro comentario muy tonto, pero para mí, una de las características de la democracia es que cuando el Estado, cuando los poderes públicos afectan a algo que son tus derechos, siempre tengan que hacerlo bajo disposición judicial. Siempre. O sea, tiene que intervenir un juez. Y si este juez, y de una justicia independiente. Es decir, yo tengo derecho a que no me entre nadie en mi casa, a no ser con una orden judicial. Tengo derecho a que no se me mire el móvil, a no ser con una orden judicial, etcétera, etcétera. Yo, si interviene un juez, casi estoy dispuesto a aceptar todo de un Estado. Pero que intervenga un juez, y lo ideal sería que intervinieran 3. Pero en fin, eso ya lo dejo, porque como hay déficit de jueces, igual 3 son muchos. Enseguida le pedimos su valoración a Miguel Ángel Durán, le saludamos rápidamente, muy buenos días. Buenos días. Al igual que saludamos también de forma muy breve a José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Porque tenemos esperándonos a Marta Castro, ella es la vicesecretaria nacional jurídica de Vox. Muy buenos días, Marta. Bueno, lo primero es preguntarle le pido una valoración sobre esta apodada Ley Begoña, ley mordaza de la justicia que dice Josep María Francás. Lo que está claro es que es una verdadera aberración democrática, porque además de eliminar, fulminar casi toda la actuación de la propia acusación popular, supondría modificar la propia Constitución, hacerlo además por la puerta de atrás y encima con un carácter retroactivo, lo cual facilitaría las cosas para los familiares y más allegados al propio presidente del Gobierno. Buenos días, pues muchas gracias por invitarme y poder dar explicación. Efectivamente, estáis haciendo un análisis muy certero y muy riguroso, porque justo coincide la promulgación, la presentación de esta proposición de ley, además por una técnica ya la habitual, la misma que de la amnistía, evitando informes. No se van a pedir opiniones a operadores jurídicos ni al Consejo de Estado, ni informes, o sea, se evita cualquier posibilidad de oposición a esta ley, de otro criterio que no sea el suyo, y lo hacen justo en el momento álgido de todos los expedientes de corrupción de Sánchez en los que Vox está personado, Vox y otras acusaciones populares. Como bien habéis dicho, resulta que la acusación popular es un elemento no solo de control, porque controla al fiscal, ayuda y auxilia también en el impulso de la instrucción al juez, sino que, como ha venido siendo o ha quedado patente, aportando datos, aportando investigación externa, apoyando en las declaraciones, complementándolas, bueno, en fin. Pero es que además es un elemento que está de actuación democrática de todos los ciudadanos. En el artículo 125 de la Constitución, ya el Tribunal Supremo en su interpretación lo ha configurado como un derecho fundamental. No tiene una protección del derecho fundamental sustancial, de la vida, a la vida, a la libertad, pero tiene esa mención constitucional, está protegida, con que están haciendo una modificación constitucional por un modo, otra vez, ya no es la primera vez que lo estamos viendo en toda esta legislatura, por la puerta de atrás, porque saben que no iban a tener las mayorías para conseguirlo. La acusación popular llevamos diciendo mucho tiempo que ha sido una herramienta útil, que ya en el siglo XIX ya lo era, por ese impulso de investigación, por la participación ciudadana, y ahora, en este momento, quieren además que se apliquen, y es la aberración ya que se añade, si cabe aún más, a esta de una modificación encubierta de la Constitución, a una eliminación de un sistema democrático y de control, sino que además lo hacen con efectos retroactivos, o sea, que se apliquen a procedimientos en curso, ya no cargándose los principios básicos de la legislación penal. No podemos olvidar que la acusación está recogida y su desarrollo en la ley de enjuiciamiento criminal. O sea, modifica también la ley de enjuiciamiento criminal y altera los principios pues de tipicidad, retroactividad, los más elementales, como está haciendo este gobierno con todo lo que está tocando respecto a legalidad. ¿Dónde acabamos? Pues precisamente en una mordaza, como bien habéis dicho, la mordaza de los ciudadanos y en la mordaza ahora además de los jueces. O sea, no se puede, la noticia criminis, que esto es
esencial, otro principio esencial también, puede ser de cualquier modo, de una denuncia, de un ciudadano, de investigación de oficio, de una investigación por parte de periodistas. Si en estos casos han sido, además, los medios de comunicación los que han impulsado y han conseguido sacar a la luz toda la inmensidad de la corrupción que tenemos en el gobierno dirigida por Sánchez. Entonces, también quieren amordazar en este sentido a los medios de comunicación. Ya no sirven unas noticias que además sabemos que están contrastadas, que tienen sus fuentes y que si no estarían infringiendo sus niveles, o sea, su código ético de actuación. Una noticia tiene que estar contrastada y las noticias que hemos estado viendo y que además originan todos estos procedimientos no han sido desmentidas por ninguno de los interesados. Al contrario, han sido confirmadas por las investigaciones de la UCO. Entonces, lo que quieren es la impunidad absoluta. Sánchez se siente impune, quiere manejar absolutamente todo bajo control y lo peor, ya el déficit democrático de que es que con ello lo que quiere es tapar cualquier indicio de oposición, de disidencia, de siquiera crítica. Pero además, con que yo no tengo más expresiones para mostrar el rechazo y lo alarmante de la situación. Esperemos que esto no se apruebe. Vox, desde luego, pondrá todos los recursos en ello para que poner todos los obstáculos y conseguir que no se apruebe, porque es que es un paso muy importante hacia la tiranía, la falta de democracia que ya hemos visto, y siempre lo repito mucho, como me dicen algunos, que hemos visto los pasos que se siguieron en Venezuela. Van a marchas forzadas y la verdad es que es muy alarmante. Todo el sector jurídico está muy alarmado precisamente porque ya venimos de muchas aberraciones jurídicas, de algo como la amnistía que destruye la unidad de España. Ahora nadie quiere que llegue a decir eso, como sabe que nosotros además estamos continuamente denunciándolo para que esto no se normalice. Cada escándalo copa al siguiente, es peor el siguiente que lo que teníamos el día anterior. Eso, nosotros estamos continuamente denunciándolo y ahora ya también nos quieren callar la boca. Veremos qué es lo que hace Junts, que por el momento lo que ha dicho es que iba a presentar una enmienda a la totalidad porque considera que ciertos aspectos de este texto, desde luego, nos representan a un Estado democrático, pero es que también estamos hablando de un texto que podría beneficiar al propio Carles Puigdemont, porque en estos momentos Vox es la única acusación popular que hay en ese procedimiento. Si se elimina esa figura, no habría nadie que pudiera solicitar ese ingreso en prisión del expresidente fugado, ¿no? Efectivamente, y es que yo creo que ellos dicen que van a presentar, lo que presenten será para ampliar. Estoy en el absoluto convencimiento de que será para ampliar en la mayor medida aquello que no consiguieron en la ley de modificación de la sedición o que consiguieron en la ley de amnistía o a través de los indultos lo consigan ahora. Con que yo creo que en este caso, ¿quién quedará para poder hacerles oposición y pidiendo justicia? Porque no estamos haciendo oposición, desde luego, políticamente. Es un paso muy importante para limitar la oposición política, pero ¿quién va a hacer esa petición de justicia cuando van a tener atados de pies y manos a letrados, a fiscales, a abogacía del Estado y ahora también a magistrados? Cuando además también tenemos el Consejo Judicial del Poder, o sea, del Consejo General del Poder Judicial. Creo que la situación es alarmante y yo no espero desde luego que Junts vaya a mejorar este texto, que no tiene por dónde mejorar. Es un texto para tirarlo a la basura directamente y, es más, inadmitirlo de forma radical y desde el inicio, como se ha hecho en ocasiones pasadas, en otras legislaturas, con textos que eran manifiestamente inconstitucionales, como es el caso. Pregunta Julio Ariza. Doña Marta, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, don Julio. ¿Está usted en la batalla todo el día? Todo el día. Me dan los motivos. Yo podría estar más parada, pero... No para usted. ¿No cree que hay algunos... Primero, que el hecho de que el fiscal general del Estado sea nombrado por el presidente del Gobierno no contamina todo? Claro, en el caso, este es
la gran batalla que todos los fiscales, incluso internamente, ya llevan históricamente poniendo de manifiesto. Es verdad que tiene su estatuto, tiene un principio jerárquico, aunque funcionan autónomos, que no es lo mismo, pero el principio jerárquico le vincula pues a la decisión del presidente. Desde luego sería mejorable el cambio, pero es que lo que quieren hacer con Fiscalía no es mejorar. Lo que quieren hacer con Fiscalía es utilizarla impunemente ya, abiertamente, siendo ellos los que dirijan un proceso de instrucción y quitándolo a los tribunales, obviando, a pesar de que hay intervención de un tribunal de garantías en una instrucción no es suficiente. Creen que, igual que en la ley en lo que estamos viendo sobre la acusación, que se ha aportado cuando se llega al juicio oral si no se ha podido intervenir en la instrucción. La instrucción es clave para poder llegar a ese juicio oral, porque al juicio oral ya llegas configurado el delito, con todos los elementos, con las pruebas sólidas, con que la fase de instrucción es tan importante que quien lleve esa parte de instrucción tiene dominado el procedimiento, con que si el fiscal general que designa Sánchez, ya lo dijo él claramente, ya es un clásico la frase, si lo designa Sánchez y va a ser el que instruya casos, es la impunidad absoluta para aquellos casos que el fiscal en su caso no quiera investigar, con que ya sabemos dónde estamos. Ahora ya no es, ya sabe de quién depende, pues eso, ahora es decir, y ya sabemos el resultado, ¿no? ¿Qué resultado va a tener este fiscal? Pues la no investigación en casos de corrupción que afecte al gobierno. Y luego está el tema de la instrucción por parte de los fiscales, ¿no? Porque claro, Gallardón, en el propio Partido Popular, a través de Alberto Ruiz Gallardón, cuando era ministro de Justicia, estaba, y luego han estado el resto de gobiernos que han sido, porque sean los fiscales los que instruyan y retirarle la instrucción al juez. Sí, es imposible en nuestro sistema aceptar eso si no se realiza, y así lo vienen también diciendo los propios fiscales, y es Vox Populi, si no se modifican y se elimina esa jerarquía. Pero además es que nuestro sistema, yo sigo manteniendo siempre que nuestro sistema está de por sí bien configurado, como se está demostrando de hecho. El argumento que quieren utilizar para igualarlo al entorno europeo no significa que lo que tengan allí sea mejor, cuando además los fiscales en otros entornos europeos tienen absoluta libertad, tienen otro tipo de nombramiento, funcionan de una forma muy distinta a lo que nosotros aquí entendemos como un proceso de instrucción. Un juez de garantías en el que solo se examine si la decisión del fiscal no afecta a derechos fundamentales, nos parece insuficiente. El sistema que tenemos está perfecto siempre que funcione bien, con que lo que habría que hacer es mejorar en los casos, como es ahora mismo, de la intromisión absoluta del Ejecutivo en la actuación del Ministerio Fiscal. Porque se puede hacer bien, incluso con ese principio de jerarquía, siempre que se respeten por todos y hayan los controles oportunos para, si no se respeta esa actuación, ponerle freno. Y eso es lo que hay que mejorar, y no esto que vamos a tener, que lo que supone precisamente es borrar absolutamente todos los controles democráticos y los controles del principio de legalidad. O sea, es algo, está desbarajustando, es una patada absoluta, otra más, a la Constitución, y por eso pongo de manifiesto la extrema gravedad en la que nos encontramos. Marta, ¿y el día del juicio oral a este señor fiscal general del Estado, el fiscal que le tenga que hacer las preguntas, qué va a hacer? Pues es que es tan antinatural, porque es que el fiscal le haga las preguntas, que además tendrían que ser encaminadas a la acusación. No podemos olvidar que el fiscal no está para defender, como casos que estoy viendo yo en los casos de corrupción de Sánchez. El fiscal no está para hacer de defensa, el fiscal está para impulsar una investigación y una acusación, y que se haga con todas las garantías. Pues en este caso el fiscal resulta que va a ir contra su superior jerárquico. ¿Qué pasará si ese fiscal, cuando absuelvan al fiscal general, qué fiscal va a querer coger ese caso? ¿Va a ser este fiscal autónomo? Lo hemos visto ya incluso con los 4 fiscales de la causa del Procés.
O sea, los problemas que tuvieron. Lo hemos visto ya también con el abogado del Estado en la causa del proceso, cómo cambiaron, borraron y cambiaron también directamente la línea de acusación. Pues es que, no sé, pobre fiscal, no le arriendo las ganancias, desde luego, al que haga las preguntas al fiscal general. Marta Castro, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Y enhorabuena por ese trabajo. Enhorabuena, Marta. Enhorabuena. Gracias a vosotros también. Gracias. Lo que se buscaba en el día de ayer era conocer, además, la opinión del Gobierno después de conocer cómo el Supremo citaba a declarar a Álvaro García Ortiz a finales de este mes de enero. Sorprendía el silencio de cada uno de los ministros, además, justo después de que el propio presidente del Gobierno dijese incluso que había que pedir perdón al fiscal general. ¿Parece la imputación general del Estado? Ministro, ¿qué le parece la imputación del fiscal general? ¿Qué les parece la imputación del fiscal general? Ministro, ¿qué le parece la imputación ¿Qué le parece que se cite a declarar al fiscal general? Yo diré que no comparto porque entiendo que desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar, en su caso, a un bulo, a una noticia absolutamente errónea. No creo, y voy a ser muy breve, que haya existido ninguna revelación de ningún secreto. Lo que sabemos es que en ese informe de la UCO, también el Tribunal Supremo, en ese auto que conocíamos en el día de ayer, es que apunta directamente a presidencia de Moncloa. Marian Vallejo, muy buenos días. Cuéntanos cuál fue el recorrido de esa filtración y por manos de quién pasó. Muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Pues la relación entre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Moncloa es bastante preocupante. De momento, el juez Hurtado ha fijado para el 29 de enero la declaración del fiscal general del Estado y para el 30 la de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos en calidad de investigados. En el auto, el juez ve apuntalados los indicios de que García Ortiz dirigió la filtración a los medios de un correo electrónico comprometedor para González Amador, la pareja de Ayuso. Pero ¿cómo fueron presuntamente esos hechos? Pues según el auto, el correo tuvo salida desde la Fiscalía General del Estado destino a la presidencia del Gobierno, es decir, a la Moncloa. Hurtado destaca que el mensaje llegó a Álvaro García Ortiz el 2 de febrero a las 10 de la noche y una vez allí lo envió a distintos medios. Posteriormente ese correo es también enviado a Pilar Sánchez Acera, exdiputada socialista en la Asamblea de Madrid. Es ella quien posteriormente se lo envía a Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea, para que él lo utilice en un pleno contra la Presidente. Esto ocurrió el 14 de marzo a las 8:30 de la mañana y fue ahí cuando Lobato dudó y preguntó de dónde salía ese correo. Minutos más tarde, a las 9 menos 10 de la mañana, Acera le aseguró que iba a estar publicado en la prensa esa misma mañana. Sin embargo, esa noticia apareció por primera vez a las 10 menos cuarto en El Plural y minutos más tarde en la cadena SER y La Sexta, todos medios afines al Partido Socialista. En el auto, además, se apunta a Moncloa como actor activo de la filtración, ya que, según el juez, fue Presidencia quien hizo gestiones para que se publicase en todos estos medios. El juez atribuye responsabilidades también a Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, y a Ion Antolín, el director de Comunicación del Partido Socialista. Y es que en los mensajes de los dos únicos días intervenidos, del 13 y el 14 de marzo, los agentes de la UCO encontraron varios mensajes que apuntan a que Vallès podría tener un rol superior de coordinación en la información. Todo esto se cree bajo la sombra de Óscar López, por aquel entonces responsable del Gabinete de Presidencia y ahora ministro para la Transformación Digital. Y esto no es todo, porque hay otro nombre que también aparece en el auto, Julián Salto, un fiscal de Madrid. Él también estaba en copia de ese correo y fue él el que también fue el autor de la denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. De confirmarse de todo esto, estaríamos ante un grave caso de revelación de secreto nunca antes visto en la historia de España. Gracias, Marín. Veremos qué es lo que tiene que decir el próximo 29 de enero el fiscal general del Estado, pero por el momento, Miguel Ángel, la actuación, desde luego, no parece de alguien que no tenga nada que esconder. En absoluto. Yo me he leído detenidamente el auto de esta instrucción del Supremo. Creo que es un auto absolutamente detallado y técnicamente, impoluto, de forma y manera que
los que ahora van a ser, tienen ya la condición de investigados y el que se va a añadir, yo creo que van en términos jurídicos para adelante seguro. Es decir, porque están absolutamente fijados los hechos como para que por lo menos se vaya a practicar un acto de juicio por estas graves acusaciones. Lo que también creo es que probablemente, casi con toda seguridad, se van a añadir más investigados y se van a añadir investigados en el seno de Moncloa. ¿Por qué? Porque si realmente cargos públicos, funcionarios o no, pero cargos públicos, han obtenido esa información revelada por Fiscalía de forma indecente y delictiva, presuntamente delictiva, y han participado desde Moncloa para filtrar esa información y revelarla a determinados medios de comunicación directamente o a través de la propia Fiscalía, estas personas tienen también su responsabilidad penal y van a tener que comparecer ante el Supremo. Es decir, tienen un serio problema y además me da la sensación de que no tienen los pies en el suelo. Las declaraciones del presidente del Gobierno, cuando apareció la noticia de que no existía el contenido del móvil del fiscal, parecía que el tema hubiera acabado y que todo el mundo se había equivocado y que aquí no había nada. Es al contrario. Sinceramente yo recomiendo a los telespectadores que, si pueden, lean el auto, porque es tan meticuloso en fechas, WhatsApps, correos, documentos, que les deja absolutamente sin posibilidad, sinceramente, de defensa como para no afrontar ese juicio que va a llegar. Señalar únicamente en relación con la ley ad hoc, la ley especial que pretenden aprobar sobre la acción popular, que yo sinceramente creo que esta ley, aunque la aprueben, es tan inconstitucional y atenta tanto no solamente contra la Constitución, sino contra los principios de los derechos reconocidos en los tratados de la Unión Europea sobre la tutela judicial efectiva, que yo creo que ellos saben que aunque la aprueben, esto no va a ningún lugar. Pero ya conseguirán, que es lo que yo creo que quieren, la confrontación entre el Poder Judicial y el Gobierno y el Congreso de los Diputados, que es lo que quieren. Es decir, los jueces no van a poder aprobar esta bazofia de ley que anula absolutamente la acción popular. Lo saben, pero lo que quieren es llegar a ese punto en el que confronten a los jueces que no podrán aplicarla en estos términos y estos partidos políticos que actúan de esta forma. Sí, a ver, matices muy rápidos. Una, se apruebe o no la ley, lo que es indicativo es de la mentalidad del que la propone. Que, pues, no sé cómo se le puede llamar, pero evidentemente demócrata no. O sea, alguien que piensa en ese tipo de ley es un tío para tener enjaulado, porque quiere decir que está en lo peor del totalitarismo. Matices muy tontos, pero que me parece muy interesante. Marta Castro ha insinuado un tema que me parece que es muy relevante. Una cosa es que el fiscal general del Estado dependa del gobierno o del presidente del gobierno en cuanto a su nombramiento. Es una cosa que va a misa y está allí. Y podía no modificarse. Pero otra cosa es que su comportamiento sea sectario, totalitario y de longa manus del Ejecutivo, que eso no lo pone en ningún sitio. Con lo cual no justifiquemos el comportamiento de este personaje por la frase de Sánchez. La frase de Sánchez, de quién depende, lo que indica también es la capacidad de no haber entendido nada de democracia de Sánchez ni de independencia del Poder Judicial. Pero eso no exime que el fiscal, una vez nombrado, como no puede ser destituido por la persona que la ha nombrado, puede gozar de la independencia que moralmente sea capaz de ejecutar. Y si no la ejecuta es que es un inmoral. Punto pelota. O sea, que no se escude nadie en decir, como me han nombrado, yo tengo que hacer eso. No, te han nombrado y que te desnombren, ¿no? Que sería para jugar. Y después, una cosa que creo que es verdad, es que en el Estatuto Fiscal no se contempla la prevaricación. No. Y esto es un pequeño desastre, porque quiere decir que no les puedes acusar de prevaricación, aunque su actuación sea como es en algunos casos. Ojo, pero es como causa de cese. No como, o sea, un fiscal puede cometer el delito, pero la delito cuestión sí. Sí, lo que ocurre es que lo que no está previsto es como causa de cese del Ministerio Fiscal en su estatuto,
este tipo de Pero en delitos. cambio se les podía Nos acusar tenemos que penalmente. ir. Vamos a seguir hablando de ello porque además también le quiero pedir la opinión a José Ramón Riera, pero nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, no sin antes señalar que más sorprendente y más llamativo que este debate es hoy la corbata de Julio Ariza, que ha decidido salirse de sus habituales... Estoy como José María corbatas Carrascal serias. ya, con esta corbata maravillosa que me regaló Joaquín y que es pues muy bonita, he querido ponérmela, claro. Un regalo es un regalo. Desde luego que sí. Ahora sí, pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es muy bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aporta al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonato. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y tan solo 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Saben que además elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica EVO2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya saben qué agua deben beber. Agua Sierra Cazorla, no lo duden. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 8 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y vamos a hablar ahora de un asunto que no es que sea un tema muy recurrente, pero que muchos padecen y seguramente alguno de ustedes también. Para ello saludamos al doctor Juan Guillegua. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Onda. Bueno, hablamos de las hemorroides, porque muchos las consideran como una enfermedad en sí misma, pero ustedes tienen una perspectiva diferente, en la que no consideran que las hemorroides sean una enfermedad, sino la consecuencia de un problema, y que para tratarlas hay que fijarse en la causa y no en el síntoma, que serían precisamente las hemorroides, ¿no? Bien, efectivamente, así es. En contra del enfoque tradicional de la medicina de que las hemorroides son una enfermedad, yo, para explicárselo a mis pacientes, digo que eso significa que son una gotera, ¿no? Entonces clasifican las hemorroides en grados, en localización. Nosotros lo que decimos simplemente es que la hemorroide es una humedad y lo que hay que corregir es la gotera. Entonces, si yo soy fontanero y voy a su casa porque tiene usted una humedad, pues a mí me enseña la humedad, que me parece fenomenal, pero lo que quiero saber es dónde está la bajante. Porque pinte la pared o le cambie, lo que sea, no voy a evitar que se pueda volver a reproducir esa humedad. Y entonces lo que tenemos que corregir es la gotera, y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo se corrige? Pues las hemorroides no dejan de ser unas varices, que aunque también parece que suena que sea una enfermedad, no, las varices son un signo de lo que se llama algo que es insuficiencia venosa. Es decir, que el sistema venoso, que es el encargado de devolver la sangre desde los tejidos al corazón, es insuficiente. Para explicarlo un poquito más, en cirugía vascular tenemos básicamente 2 problemas, hay más, pero siempre tenemos un campo que se nos puede secar, entonces tenemos un problema arterial, o se nos puede encharcar, entonces tenemos un problema venoso. Entonces, cuando hay una insuficiencia venosa, el campo se encharca, la sangre no puede volver al corazón, cambia su dirección y entonces provoca que se hinchen las piernas, que aparecen hemorroides, lo que se llama el síndrome de bajo vestido pélvico, cualquier zona donde se produzca congestión venosa. Y de eso forma parte las hemorroides. Entonces, lo que corregimos es la lesión, que no es una lesión, realmente no hay una enfermedad, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista pronóstico es muy positivo. Si tú tienes jaquecas porque sufres una migraña, nosotros siempre te daremos analgésicos porque no sabemos lo que es la migraña. Y estaremos siempre ligados hoy hasta que no descubramos lo que es la migraña. Pero si a ti esas jaquecas te las está provocando, que llevas un sombrero estrecho, tu cabeza está bien. Si yo te pongo un sombrero ancho, tus jaquecas desaparecen y el pronóstico a largo plazo es muy bueno porque no tienes una enfermedad. A nosotros nos pasa igual. Es un problema anatómico, que la vena queda comprimida entre la arteria y la columna vertebral,
con lo cual con que nosotros consigamos darle fortaleza a la pared de la vena. Si coges una venita e intentas apretarla, la aplastas sin ningún esfuerzo, pues le das fortaleza a la pared de la vena, simplemente restableces que el flujo normal, que el sistema está preparado para que funcione. ¿Qué resultados están obteniendo con este tratamiento? Porque en la otra ocasión que también nos acompañó aquí en esta mesa, nos comentó que era totalmente indoloro, ¿no? Totalmente indoloro respecto a las hemorroides. Hay unas pequeñas molestias, que las molestias siempre son subjetivas. O sea, si un paciente dice que le duele 10, le duele 10. Si dice que le duele 1, le duele 1. Yo podré buscar o no la causa del dolor y encontrarlo o no, pero no puedo negar la intensidad del dolor. Y eso es subjetivo en cada paciente. Pues las molestias desaparecen 2 o 3 días, te pueden dejar hacer una vida normal prácticamente un 90%, y entonces es el único problema que hay. Entonces, luego por otro lado, como no tocamos la zona anal, pues yo le digo a mis pacientes, si usted se encuentra bien y esas molestias las tiene controladas, por mí sí puede ir a cenar esa noche porque no hay ningún problema. Una pregunta, doctor. Desde que se somete a esa levísima intervención, que supongo que es ambulatoria. Sí, es ambulatoria, sí. ¿Pero es quirúrgica o no? No, es un cateterismo. Bueno, ambulatoria, quiere decir que no tienes ni que pasar la noche en el hospital. No, pero o sea, es una laparoscopia, ¿no? Es una laparoscopia, ¿no? No, es un cateterismo. Cateterismo suena una palabra fuerte, pero yo comparo un cateterismo, sin morbo, por favor, con un accidente de tráfico. Es igual de accidente de tráfico darte a 50 km por hora contra una pared que rozarte con el de detrás aparcando. Técnicamente has tenido un accidente de tráfico. Entonces, un cateterismo simplemente es abrir una puerta para entrar en el sistema circulatorio. El problema o la gravedad de un cateterismo viene según lo que hagas después. Y desde que realizas esa intervención, ¿cuánto tiempo tarda en reducirse lo que es la hemorroide? Vamos? Aquí hay 2 temas. Uno es la sintomatología. Tiende a cuando alguien va a vosotros es porque la cosa está complicada ya, ¿no? Quiere decir que hay un tamaño grande de tal y es decir, tienes molestias para sentarte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tardas realmente en encontrarte en la normalidad? Hay una estadística que no tenemos hecha, pero hay pacientes que ingresan con dolor y se hacen del dolor de la misma intervención, o sea, desde el mismo día de la intervención, y otros pacientes van disminuyendo esas molestias gradualmente. Y luego una molestia que es importante, que es el sangrado, tiende a disminuir también, y de vez en cuando hasta que se estabiliza. Ya depende de condiciones del paciente, o que el paciente esté anticoagulado por otro problema o lo que sea, pues entonces va haciendo pequeños baches hasta que cesa. Estamos hablando de un mes, de 15 días. Es que es muy variable entre cada paciente, pero si hemos intervenido a pacientes que les habían contraindicado la intervención de hemorroides porque sangraban y necesitaban de transfusiones, pero por otros problemas estaban anticoagulados y con doble antiagregación, y nosotros le intervenimos hemorroides, bueno, con esta técnica, y en 3 meses no sangraba y las hemorroides habían desaparecido. Pero respecto a que desaparezcan las hemorroides, ahí no tengo datos. ¿El público objetivo es más femenino que masculino? ¿Es más mayor que joven? No, es indistinto. No hay una prevalencia clara de sexo masculino o femenino, de población joven o de población adulta. Lo que sí es verdad es que la gente le sigue teniendo miedo a las hemorroides. Pero en las mujeres es muy... Disculpen, las mujeres muy habitual durante el embarazo, pero estas suelen desaparecer después del parto, ¿no? Pero es la misma explicación por la que aparecen y desaparecen las hemorroides después del embarazo, o suelen desaparecer las hemorroides salidas de las piernas. Es lo mismo que yo estoy diciendo por lo que aparecen y hacemos que las hemorroides curan. Es que el útero, cuando crece en la cavidad pélvica, tiende a comprimir a estructuras vecinas, pero a estructuras que se dejen comprimir. Si te coges el pulso en la muñeca, que es la arteria, e intentas comprimirla, es que la arteria se resiste, va a una presión alta, a 140, 150, tú tienes una arterial, pero es que la presión de una vena son 2-3 milímetros de mercurio, es nada. Y entonces comprimen, y durante el embarazo pasa igual, crece, puede favorecer el que aparezcan las hemorroides y las varices, pero si después no existía el problema previo que decimos nosotros, que es esa compresión de la vena entre la columna y la arteria en vez de por el útero al crecer, pues entonces las hemorroides y las varices desaparecen exactamente igual. Y por eso justifica lo que tú decías de que cursan en picos y valles, porque todo va a depender de la posición en la que esté tu columna vertebral.
¿Y hay intervenciones recurrentes? Quiero decir, ¿el mismo enfermo una segunda intervención al cabo de unos años por lo mismo? No por lo mismo, si no se presenta ningún problema con el stent. Hemos tenido algún caso en que hemos tenido que no reposicionar, pero que el stent se ha podido mover un poco y que ha necesitado de una segunda intervención. Digamos, para el mismo problema. Para el mismo problema, pero no es que el sistema no es que el procedimiento haya fracasado, es que el stent se ha movido un poco, deja de cumplir su función y va por vía stent. Sí, por vía stent, vale. claro. De esto conocemos bastante en otra zona. Claro, pero no tiene nada que ver el stent arterial con el stent venoso. Pero te da una ideilla, ¿no? Sí, pero una idea falsa, porque la ventaja es que nosotros trabajamos sin enfermedad. Entonces el stent arterial lo pones en la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica, quiere decir que afecta a todos los vasos y a cualquier nivel. Luego tú puedes tratar con un stent una lesión arteriosclerótica y que te aparezca otra 1 centímetro después, con lo cual el primer stent no te sirve para nada, o 1 centímetro antes, con lo cual te sigue sin servir para nada, o que se le produzca la lesión intrastent. Por lo que me cuentan algunos amigos, lo que es la operación convencional es bastante dura y tiene un posoperatorio muy molesto, ¿no? La convencional, digamos, lo que ha sido hasta ahora la operación sobre la alternativa. Claro, sobre la propia hemorroide. En este caso, claro, el posoperatorio es que no es prácticamente, ¿no? Unas molestias que se pueden tener en la espalda durante algunos días y nada más. A veces son mayores y a veces menores, como he explicado antes, sí. pero nada más que eso. Te tenemos aquí al lado, en Río Rosas. Sí, eso sí. En Río Rosas. O sea, que podemos ir a pie. Y hemos puesto además el número de teléfono al que pueden llamar si necesitan. Y una vez que pasen a ver al doctor, pueden venir luego a saludarnos y tomar Cierto es. Juan Guilleuma, un placer tenerle aquí. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa de publicidad. Antes una noticia de última hora, porque hoy es martes, rueda de prensa del Consejo de Ministros. Se le ha preguntado a la portavoz Pilar Alegría sobre ese auto del Tribunal Supremo del fiscal general del Estado. Asegura que hay una plena confianza en la justicia, confianza y apoyo total hacia Álvaro García Ortiz. Dice que han conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que lo señale, no comparten, asegura, la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación, y el origen señala a Miguel Ángel Rodríguez, porque asegura Pilar Alegría que los bulos y las filtraciones están en el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, aunque sabemos que el fiscal general del Estado tiene la obligación de no compartir esta... Pero ¿saben lo que es un Estado de Derecho y la separación de poderes? La diferencia está, una cosa es un bulo y otra cosa es un delito. Exacto. Tienes un pequeño problema. Entonces, o una filtración, que tampoco es filtración, y otra cosa es un delito. Pero ¿cómo el gobierno, lo de Marlascón hace un momento, es alucinante, diciendo que... Pero tú qué te metes, fíjate que tú eras juez, Marlaska, ya es verdad que eres un mal juez, pero es que ahora eres una cosa muy impresentable. Pero fíjate que Marlaska dice que lo importante es la intención y no los hechos. Es lo que ha dicho. Eso jurídicamente debe ser una salvajada impensable. Brutal, la importancia es la intención y no los hechos. Sí. Enseguida se lo preguntamos a Miguel Ángel Durán, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. El Partido Socialista va con todo y ha decidido acabar de un plumazo con las acusaciones de corrupción que incomodan a Sánchez. El PSOE apuesta ahora por restringir la figura de la acusación popular para que la sociedad civil, con sus asociaciones, no pueda acudir a los tribunales. Tampoco podrían hacerlo los partidos. Los socialistas desean que la única acusación sea la de la Fiscalía, que ellos mismos controlan. La propuesta no ha sentado bien ni en el propio seno del gobierno. Sumar sostiene que la acusación popular es un instrumento fundamental de la justicia y que fue un avance democrático en la lucha contra la corrupción, aunque sí comparte con los socialistas que existe el lawfare contra el Ejecutivo. Sin embargo, la oposición tiene claro que el objetivo de esta medida es blindar al entorno de Sánchez, que se ve rodeado de problemas por la acción de las acusaciones particulares. Y ahora pretende ser inimputable con una ley para ser rey, que pretende cargarse la acusación popular con efectos retroactivos, para que tanto él como su señora, como su hermano, acaben siendo totalmente impunes. ¿Hay algún parámetro, hay algún antecedente en el que un presidente del gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? Para interrumpir
los juicios que se están celebrando? Las asociaciones de jueces han salido en tromba a denunciar la inconstitucionalidad de la propuesta. La Asociación Profesional de la Magistratura señala que acaba con la igualdad ante la ley, pues podría dotar de impunidad a unos ciudadanos concretos envueltos en hechos delictivos. No solo se lleva por delante el artículo 14 de la Carta Magna, también el 24, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente apuntan a que la ley está dirigida a casos concretos con procesos judiciales ya en curso, lo cual contraviene la vocación de generalidad y de aplicación futura de la legislación. Hasta la Asociación Progresista Juezas y Jueces por la Democracia afea al gobierno sus intenciones. Señala que la acusación popular debe gozar de plenos derechos procesales. A pesar de esta reacción contraria, el PSOE sigue R que R. Hubo un tiempo en este país en que la justicia lo que hacía era perseguir a delincuentes, a posibles delincuentes. Y hoy en día, por desgracia, se está utilizando la justicia para perseguir adversarios políticos. Los socialistas impulsan esta reforma a pesar de que han usado la acusación popular en infinidad de ocasiones, como la trama Gürtel, por ejemplo, un caso que utilizó Sánchez para organizar la moción de censura que le llevó a Moncloa. Esta reforma judicial, además, se presenta justo en vísperas de que este jueves el Congreso de los Diputados decida si tramita o no tramita la cuestión de confianza exigida por Carles Puigdemont. Los de Junts ya se preparan y, de hecho, el propio Carles Puigdemont para este viernes ya ha convocado a la dirección permanente de su propio partido en Bruselas para determinar y evaluar si rompen, atención, con el propio ejecutivo de Pedro Sánchez, si finalmente el jueves en la Cámara Baja no se tramita esa cuestión de confianza que exige el propio Carles Puigdemont. En fin, te pido valoración, Riera, sobre la cuestión del fiscal general del Estado. Ya vemos cuál es la posición del propio gobierno, defensa de Álvaro García Ortiz, miran hacia Miguel Ángel Rodríguez y al final es donde iba Fran Gras. Creo que es la clave de este asunto, en que Miguel Ángel Rodríguez difunde ese correo, pero quien podría haber cometido un delito es el propio fiscal general del Estado. Bueno, yo no voy a corregir en absoluto, es decir, aquí al letrado, es decir, que sabe de esto 100 veces más que yo, es que lo único que puedo decir es que tienes toda la razón. Aquí hay un grave problema, y el grave problema es que no... Creo que vamos a ver, es decir, a Álvaro García Ortiz sentado en el banquillo de los acusados, porque tiene toda la pinta de que se ha cometido un delito muy serio. Y además, por un personaje que es que tiene que representar la limpieza general del país. Y entonces, claro, si el fiscal general resulta que está ya claramente, es decir, investigado, y que se va a tener que sentar delante del juez del Tribunal Supremo el próximo día 29 a dar explicaciones de un auto que parece ser que es casi perfecto. ¿Qué podemos esperar de Moncloa a partir de estos momentos? Pues simplemente, pues eso, leyes Begoñas, intentos de, bueno, acallar a todos los medios de comunicación, acallar a los jueces, acallar todo. Es decir, estamos directamente entrando en una involución política. Y si ya tenemos, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, una dictadura fiscal, ya solamente nos falta que tengamos también un dictador ya completo, ya no solo fiscal, sino que asuma el papel de dictador en todos los temas. Y la ley Begoña es un intento de golpe de Estado desde el punto de vista legal y, por lo tanto, de convertirse en un completo dictador, sentado en la Moncloa, dispuesto a cargarse absolutamente todo. Esperemos que no lo consiga. Yo simplemente deseo que no lo consiga, porque es que si lo consigue, la situación puede ser dramática. Cuando piensas sobre el tema, te das cuenta que hemos llegado tan lejos, en tantas pasitos, cosas, que dices, bueno, ¿os imagináis? Haced el ejercicio mental. Mañana Giorgia Meloni tiene a su hermano imputado, tiene a su marido imputado, tiene al fiscal general de Italia imputado, tiene a su número 2 y su número 3 en el partido imputados por corrupción. ¿Os imagináis qué serían los medios de comunicación sobre Giorgia Meloni? No en Italia ya, en el mundo. Pues lo tenemos aquí, hemos llegado hasta eso.
Es decir, han ido demoliendo institución tras institución. Es decir, la institución al final, que es lo que en una sociedad civilizada y organizada permanece, porque las personas pasamos, pero las instituciones permanecen. Bueno, eso que permanece es lo que están demoliendo. Una vez que demueles eso, claro, ellos no piensan que todas las leyes inicuas, injustas que están aprobando van a estar al servicio del próximo gobierno. Eso es lo malo, eso es lo que no entienden. Van a estar al servicio del próximo gobierno y probablemente pondrán el grito en el cielo cuando un inminente gobierno diferente pueda utilizarla contra ellos. Es que justamente las garantías procesales están hechas y existen para todos. Pero ellos están intentando algo, Julio, que si les sale es que no va a haber nunca nadie en el gobierno que lo sustituya, o van a tardar muchos años. Eso es difícil. Ellos se quieren perpetuar, Claro, pero eso, en el gobierno. Bien, pero eso es más difícil. O sea, muy bien, claro que lo van a intentar, pero tiene sus dificultades. Es decir, que ya se ve que hay un juez en el Tribunal Supremo que no entiende el asunto así. O sea, que le puede venir el ministro de la portavoz del gobierno, Sánchez, el fiscal general, tal, y el tío los imputa, hace un auto perfectamente razonado en el que los lleva al banquillo, al fiscal general, al ayudante fiscal, al fiscal jefe, tal, se los lleva por delante. Es decir, estamos hablando de personas que probablemente pueden perder, no solamente pueden ser acusados, sino que pueden perder su privilegio de ser fiscales, pero por supuesto pierden su carrera profesional, inhabilitados, etcétera. Dices, oye, pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Y hasta dónde la sociedad... Oye, hay un artículo de José Javier Esparta que os recomiendo, por cierto, en Gaceta. Los que no leáis Gaceta diariamente, os va a faltar una parte de la información muy interesante, porque recogen cosas que el resto de medios no quieren sacar. Son reales, existen, ocurren, pero solo Gaceta las recoge. Gaceta.es, os la recomiendo de verdad, porque la están haciendo muy bien esa gente. Y el tema este del fiscal lo están llevando también, esa información la están llevando muy bien. Miradlo, porque os va a gustar. Este argumento que has usado de que de alguna manera que tienes que legislar para cuando gobierna el contrario y no para cuando gobiernes tú, que es de sentido común, pero no se suele aplicar. Curiosamente lo dijo Rufián, fíjate, que es curioso, en el primer intento de modificación del Consejo General del Poder Judicial, cuando el PSOE lo que quería es ampliar el cupo. Es decir, ampliamos el cupo, nos cargamos la mayoría y ya está, ¿no? Creo que era el Tribunal Constitucional, no el Consejo General. Y entonces Rufián dijo esto, cuidado, porque si hacéis eso, el que venga detrás va a hacer lo mismo. Entonces, pero eso es el argumento que no se usa. Lo que decías tú antes, mira, yo creo que es tan fácil como eso aquí. ¿Por qué estamos tragando tanto? Porque para que ocurra eso se necesita la moralidad del líder, la compra de medios y, por tanto, la compra de voluntades. Y con eso puedes conseguir ahora mismo en democracia casi cualquier cosa. ¿Si te va a resistir quién? Pues probablemente los jueces, y cuando hay sociedad civil, sociedad civil. La prensa, desgraciadamente, no, que es lo peor. Porque si preguntas a la gente de lo que ha pasado aquí hoy o de lo que hemos hablado, se va a enterar muy poco. Porque en las televisiones sale lo que sale y en los textos escritos sale lo que sale. Y eso sabes cómo se ha comprado, con publicidad, con lo cual, y la gente normal no está... Claro, yo lo que hago de estar 6 horas o 7 informándome, eso no lo hace ni un enfermo mental. Lo hago yo porque debo ser eso. Bueno, porque es parte de tu trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente necesita estar informada, porque estas cosas no son cosas que ocurren en la nube. No. Son cosas que acaban y te afectando a tu propia vida. Hombre, claro que te afectan. La vida de las personas más sencillas, claro que en tantas y tantas cosas, ¿no? El que tiene una vivienda de 80.000 euros que se ha comprado en no sé qué pequeño barrio o en esta radio de no sé qué ciudad y tal, al cabo de pocos meses ve cómo, con enorme tristeza, cómo tiene que cambiarse y mudarse de barrio y de zona, porque esa zona se ha convertido en otra cosa por mor de la irresponsabilidad de los gobernantes, a los que nunca les afectará la inmigración ilegal, por ejemplo, pero hay muchas personas sencillas a las que sí les afecta,
Porque el hecho de que sean más o menos pobres o tengan salarios bajos no significa que no tengan cultura, que no tengan ideas, que no tengan ganas de vivir con seguridad, que no quieran proteger a sus hijos, que no quieran vivir en libertad. Es decir, todas esas cosas son aspiraciones de pobres y de ricos. Cuidado que cuando les afecta cambia el criterio. Acordaos de cuando se afectó la ocupación a UGT, lo que duró los de la ocupación. Y esta semana se ha producido en Cataluña una cosa insólita, que es que un independentista conocido le han ocupado la casa y ha habido problemas, ya se están planteando legislar sobre la ocupación. Pues claro, me ha tocado a mí. ¿A quién le ha tocado? No sé, lo sabrás tú, porque no lo sé. A mí no me suena, pero si salió el fin de semana el nombre de un prohombre de la independencia. Antes de escuchar a Miguel Ángel Durán, una noticia de última hora que tiene que ver precisamente con el fiscal, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque acabamos de conocer que la Fiscalía de Madrid solicita al Juzgado de Instrucción número 19 que tome cuanto antes declaración en calidad de investigado a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la causa en la que se investiga precisamente a la pareja de Ayuso por delitos de defraudación tributaria. Miguel Ángel. Sí, al hilo de lo que comentabas y también en relación con esta última noticia de última hora, parece que la Fiscalía funciona a golpe de necesidad de noticias de Moncloa. Es decir, increíble, como necesitan tapar un poco lo que ha sucedido, pues llama cuanto antes a este señor para que pase lo que pase en esta declaración de la pareja de Ayuso, los medios empiecen a hablar sobre la pareja de Ayuso en lugar de lo que es realmente importante. Pero sí que quería poner de relieve que cuando, Julio, nos comentabas si podíamos imaginarnos hasta qué punto la situación estaba podrida, yo quería señalar que quienes han redactado esta proposición de ley para acabar con la acción popular son técnicos jurídicos de nivel. Y para llevar a cabo una proposición de ley tan claramente atentatoria contra los derechos de los ciudadanos, han tenido que recibir una instrucción política muy concreta, y es analizar y modificar toda ley que haga posible que la causa de mi hermano, de mi mujer y del resto acaben ya. Es decir, es que estamos viviendo una situación tan grave como que existen personas, políticos y técnicos jurídicos que se han dedicado a pensar cómo acabar con estas causas modificando las leyes. Por otra parte, en relación con la causa de abstención, hay una causa de abstención que forma parte de la proposición de ley a la que se han referido antes doña Marta, que es que ha de ser recusado o debe abstenerse cualquier magistrado o juez que haya realizado manifestaciones de carácter político. Oigan, pues en ese caso, como esta ley va al Constitucional, se tienen que ir todos. Porque es que todos son políticos. Todos han hecho manifestaciones políticas. Es decir, en relación con lo que comentabas, Rufián, de que las leyes a veces son para... Claro, lo que ocurre es que alguien tiene duda de que el señor Pumpido va a convalidar todo lo que tenga que ver con esta ley. Y más esta. Por tanto, la única esperanza está en Europa. Oye, yo te pregunto, por cierto, perdona, Jordi Riera i Alsina, de província de Gerona. El Jordi Riera, le han ocupado la seva casa. Ay, maco. Está muy cabreado. Quina llástima. Julio Ariza, que se va, pero no por castigo, por voluntad. No, pero solo decía una cosa. Es decir, ¿sabremos también qué jueces son masones? Porque, no, por saber un poco que si han opinado de no sé qué, no sé cuántos, y luego los que pertenecen a alguna asociación secreta, a mí también me gustaría saber. Acordaos cuando se discutía sobre el aborto, se decía que los del Tribunal Constitucional, que eran contraabortistas, no podían votar porque por eso, pues habrá que saberlo. Entonces habría que pensar los que eran proabortistas tampoco, si son masones, con lo cual no podía votar nadie. Claro. Por eso yo hablé de los ministros chimpancé, hay de los tribunales chimpancé. Claro, claro. Gente que no piensa. ¿Ya sabes de lo que voy a hablar? Mi tema favorito y del que hace posible que sigamos aquí opinando y contándoles estas cosas, que es el Club de Amigos. Y que, bueno, pues ojalá que se nos tomen en serio en ese tema, porque de verdad que lo que pasa en una televisión como esta acaba trascendiendo a la vida política, acaba a veces cambiando voluntades políticas y acaba cambiando a la sociedad. Es la ventaja, o sea, el gran
no sé, el gran premio que tiene el hacer las cosas de una determinada manera, explicar las cosas de una determinada manera y convencer a la gente, ayudarles a razonar, darles toda la mejor información que podamos. Y eso tiene un efecto dominó, es decir, la gente lo va explicando, lo va contando y se nos van adhiriendo. Y nosotros lo notamos en la audiencia, que cada vez más gente, sobre todo mucha gente joven. Y no sé si a vosotros os ocurre, pero a mí me pasa ya por la calle. Muchas veces nos paraban gente de más edad y en este momento hay gente de todas las edades que quieren escuchar algo fresco en sintonía con lo que está pasando un poco en el mundo. Y es que hay un cambio de actitud frente a muchísimas cosas, porque la gente está harta de miseria, de corrupción, de falta de belleza, de falta de afectos, en fin, no sé. Y no sé, Miguel Ángel, pero sí, animar a la gente, ¿no? Se trata de utilizar una vía absolutamente legal y que te aporta un cierto beneficio fiscal, que consiste en que aquellas causas en las que uno cree, pues poder realizar tus aportaciones y obtener por lo menos un beneficio fiscal, que es el último resquicio de libertad que tenemos, ¿no? Y también quería comentar que en la ley de mecenazgo se permiten tanto aportaciones que alguien realice en vida como incluso post-mortem. Es decir, que si alguien, por ejemplo, después de dejar a quien corresponda pues lo que estime que debe dejarles cuando ya deja de estar en este mundo, también puede realizar aportaciones testamentarias, es decir, indicar pues que dejas o una cuantía o un inmueble, o este tipo de decisiones se pueden adoptar, y de esa forma pues garantizas que la parte de la herencia que consideres que debes dedicar a estos fines, pues que tengan esa productividad y esa finalidad. Para más información, este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. Julio Oriza. Es una manera de cambiar la sociedad. Es una manera de cambiarla y es una manera de proteger a nuestros hijos y de proteger a nuestros vecinos y a nuestros amigos de verdaderas aberraciones a las que nos han llevado, como decía José Ramón y Josep María, poquito a poco, ahora resulta, pues eso, que somos capaces de ir a un registro y cambiarnos de sexo, de coger a un niño de 10 años y darle medicación, ¿cómo se llama? Inhibidora sí, hormonal, incluso amputarles los testículos o amputar los pechos a la mujer. Es decir, hemos llegado a puntos donde la sociedad española hace 20 años hubiera pensado que estábamos locos. Es que lo estamos. Bueno, pues ya estamos locos. O sea, ya estamos locos, es la realidad. ¿Vale? Desde que Zapatero dijo que un matrimonio entre dos hombres era un matrimonio, entramos en la locura. Sí, así de sencillo. Hoy lo dices y te dicen, hombre, no seas, joder, atrasado. Macho, pues mira, no es posible un matrimonio entre dos hombres ni entre dos mujeres. Es posible ser pareja, sí. Es posible amarse mucho y quererse mucho y convivir, sí. ¿Es posible casarse? No es posible. ¿Por qué? Pues porque los contratos, y lo hemos explicado aquí muchas veces, los contratos están definidos por sus objetos, por sus condiciones. Y estamos hablando de contratos civiles. El matrimonio es un contrato civil, como lo es la compraventa, como es la enfiteusis, como es el alquiler, como es el pacto anticrisis, como es todos los contratos posibles, ¿vale? Bueno, pues, y tienen unas condiciones. Bueno, pues las condiciones del matrimonio es que sean entre un hombre y una mujer. Así de sencillo. ¿Quiere usted inventarse un contrato que se parezca de alguna manera al matrimonio para que una a dos hombres? Hágalo. Ya se hizo, parejas de hecho. Hágalo, sin ningún problema. Si no hay ninguna, digamos que no hay nada personal en esto. O sea, no es la negación de ningún derecho, ni de... No. Yo no puedo aceptar un contrato de alquiler si no hay precio, porque es una donación. Oiga, pero es que yo quiero un contrato de alquiler sin precio. Pues mire usted, no es posible. Un contrato de alquiler sin precio no es posible. En fin, tu vena jurídica. Tu vena jurídica. No, pero es que está Miguel Ángel. Hay un aforismo que dice: los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Claro. Entonces, yo esto lo decía por el tema del Club de Amigos, porque es decir, en la medida en que ustedes apoyan una televisión como esta,
pues nos permiten a mucha gente reforzarse en sus propios valores, porque hay mucha gente que cree lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Lo que pasa es que también hay mucha gente que ya lo dice bajito y no se atreve a decirlo, por supuesto, en un foro público. Vamos, a mí, hoy seguramente ya tendría bastante gente que se me echa encima. Ni en una cena de Navidad se atreven a decir eso. Ni en una cena de Navidad. Una cena de Navidad. Pero bueno, su apoyo, el apoyo suyo, hace que sea posible poder contar las cosas que son, tal como son, nada más. 91 616 24 64. Julio, te seguimos leyendo en Telegram. Ah, sí. Bueno, además está la cosa muy calentita. Estamos preparando la toma de posesión de Trump, a la que, por cierto, ha sido invitado Santiago Abascal. Y no Pedro Sánchez. Bueno, claro. ¿Y no Feijóo? ¿Y no Feijóo? Bueno, ahí Feijóo yo creo que tiene un problema de identidad. Sí, claro. Van a tener que saber quiénes son, ¿no? Sí. Pero que sepan que en el mundo lo que funciona ya es los patriotas europeos, los patriotas americanos, que no los nacionalistas, los patriotas. Un día explicamos la diferencia. Explícalo un día, sí, que es interesante. A leer el canal de Telegram de Julio Oriza. Julio, nos vemos mañana. No sé si con esa corbata o con otra, pero con esa corbata. Venga, muy bien. Nos vamos ahora a Página Económica, porque en el día de ayer se convocaba de urgencia una reunión entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Un encuentro de 1 hora tras el que se emplazaron, Marien, a seguir negociando. Así es, Alba. Ayer por la tarde, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo se vieron las caras en una reunión en la que se buscaba un acercamiento de posturas para la reducción de la jornada laboral. Dicha reunión duró algo más de 1 hora y en un ambiente cordial y constructivo. Ambos ministerios se han emplazado ahora a seguir negociando. ¿Pero qué pide cada uno? Pues Yolanda Díaz busca reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 37 horas y media a la semana. Y lo quiere hacer, según dice, antes de que acabe este año. Los requisitos para esto lo tiene claro. El salario de cada trabajador permanecería igual aunque trabaje menos horas. Para esto, Yolanda Díaz parece que no le hace falta el sí ni de la patronal ni de Cepime, que no ven con muy buenos ojos esta medida. Un sentimiento que parece que también comparte Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Aunque para él también está como prioridad esa reducción de la jornada laboral, sí que cree que esta medida tiene que establecerse de forma equilibrada, es decir, acompañando a las empresas para evitar una bajada de la productividad y atendiendo a la realidad económica actual de España. Cuerpo lleva semanas insistiendo en su postura, sobre todo haciendo hincapié en las pymes, ya que según él son las que mayores dificultades pueden tener para reducir la jornada. Esa reunión ha llegado en un momento bastante tenso entre ambas carteras. Hay que recordar que Yolanda Díaz acusó a Cuerpo de bloquear en el Consejo de Ministros esta medida e incluso le llegó a llamar mala persona. Ahora ambos se han emplazado en seguir dialogando y negociando para alcanzar un acuerdo, pero Yolanda Díaz sigue insistiendo y recordando que la reducción de la jornada laboral es uno de los puntos del acuerdo firmado para el gobierno de coalición que su formación pactó con el Partido Socialista. Gracias, Marien. Es el último intento que conocemos a la desesperada de la propia Yolanda Díaz de intentar colocarse en la portada de las noticias en un momento en el que además las encuestas auguran un mal pronóstico para los de Sumar si se produce una repetición de la jornada electoral, porque fíjense, tanto revuelo, tanta reunión de urgencia para emplazarse a seguir negociando, pues para eso quizás hubiese sido mejor realizar un encuentro. Pero en fin, vamos con los datos de Riera, pero antes valoración de esto de Francas. No, muy rápido, porque tienes razón de que es un intento de Yolanda Díaz, pero sobre todo es una visualización de cómo Pedro Sánchez toma el pelo a Yolanda Díaz y a Sumar y a todo el colectivo, porque cualquier cosa que han propuesto y se han puesto chulines diciendo y si no se hace esto nos iremos, pues siguen ahí, pasan por el tubo, porque al final resulta que en algún caso igual pesa más el coche oficial que las ideas. También es cierto. En los próximos días, todos aquellos que reciban una pensión contributiva van a notar precisamente, les va a llegar el primer pago del año 2025 en el que se observa precisamente esa subida del 2,8%. Vamos a hablar del déficit de la Seguridad Social porque los datos que nos tiene preparados para hoy Riera son muy ilustrativos y además nos los traes divididos por comunidades autónomas. Sí, vamos ¿Hay a ver, déficit? Sí, 46.000 millones. ¡Hala! Exagerado. A 30 de noviembre. Extremo derecho. Sí, ¿Cuánto has dicho? 46.000 millones, sí, exactamente 46.625 millones a 30 de noviembre, sí, de euros. De 30 de noviembre del 2024. Bueno, no lleva suelto. No, ya me lo imaginaba, es que 46.000 millones es para...
cuesta tenerlos físicamente en el bolsillo, pero esa es la realidad. Es decir, a 30 de noviembre ha habido que mandar desde la Tesorería General del Estado 46.600 millones de euros para poder hacer frente a los pagos de todos los pagos que le corresponden a la Seguridad Social, es decir, pensiones contributivas, pensiones no contributivas, ingreso mínimo vital y incapacidad laboral temporal, más los salarios de los empleados públicos de la Seguridad Social, más los llamados gastos corrientes de bienes y servicios y más algún otro gasto en general que tienen. Entonces yo lo que he hecho hoy quiero mostrar dos cosas. Primero, el déficit por comunidad del conjunto de la Seguridad Social que lleva todo, contributivas, no contributivas, ingreso mínimo vital y incapacidad temporal. Y luego lo que quiero mostrar es solo lo de las pensiones contributivas, porque creo que hay que diferenciarlo todo, porque hoy realmente, es decir, lo que es la seguridad social, todas las comunidades, absolutamente todas, están generando un déficit. Y vamos a verlo. La comunidad que más déficit genera en todo el país a la Seguridad Social es Andalucía, que genera 10.138 millones de euros de déficit. Le sigue en segundo lugar Cataluña con 8.794 millones. Anual. No, 11 meses. Los 11 meses, vale. Los 11 primeros meses hasta noviembre, exacto. La tercera es Galicia con 5.669 millones. La cuarta es la Comunidad Valenciana también con 5.500 millones de euros. Para que veamos un poco en dónde se encuentra Madrid, he seguido bajando un poquito. La sexta es Castilla y León, la quinta, perdón, es Castilla y León, la sexta es el País Vasco y Madrid es la comunidad número 10, aunque pone 7, realmente ocupa el 10º puesto en total en déficit acumulado en los 11 primeros meses. Castilla y León 5.400 y el País Vasco 5.200, mientras que Madrid solo tiene un déficit de 2.115 millones. Y hay una cosa que es enormemente sorprendente. Es decir, los ingresos que tiene la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid son de 21.868, es decir, 300 millones de euros más que lo que tiene la comunidad de la Generalitat Catalana. Es decir, que solo tiene 21.564 millones, con una diferencia, que es que en Madrid hay 6.750.000 habitantes y en Cataluña hay 7,5 millones largos, casi 7.600.000 habitantes. Es decir, con menos habitantes, la Comunidad de Madrid genera más ingresos y 6.700 millones menos de déficit a la Seguridad Social que una comunidad como la catalana. Bien, ahora la siguiente, lo que quiero es que veamos qué nos pasa con las pensiones contributivas, porque aquí hay una sorpresa. Madrid sí paga las contributivas y Baleares también. Solo hay 2 comunidades que son capaces de pagar las pensiones contributivas. Y en cuanto a las pensiones contributivas, el mayor déficit lo genera la comunidad de la Generalitat Catalana, que genera, dame un segundito, que a ver si consigo mover el ratón, que se me ha quedado tontito. Aquí está. ¿Cataluña sería un país para viejos? Cataluña es un país de viejos. Es decir, efectivamente, Cataluña, con los 21.564 millones de ingresos, tiene un gasto en pensiones contributivas de 27.000 millones y genera 5.451 millones de déficit en los 11 primeros déficits. Es decir, no solamente no paga las pensiones contributivas, sino que tiene un déficit de 5.500 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Si mañana le hacemos un traspaso de la agencia tributaria a Cataluña, ojo, que se queda
con el 100% de los ingresos y en cambio las pensiones se las tenemos que pagar a los catalanes el resto de los españoles. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos precisamente con el País Vasco, que es la cuarta comunidad con más déficit en contributivas, que genera 4.096 millones de déficit en pensiones contributivas a día 30 de noviembre. Este es el DECO que hemos preparado. Sí. Al anterior hay que pasar al nuevo. Andalucía, que veíamos que era la que más déficit tenía, es decir, como región, es decir, a la Seguridad Social, ocupa el segundo puesto en contributivas y Castilla y León es el tercero en contributivas. Y en cambio, Madrid genera un superávit de 689 millones de euros en total, es decir, en comparación con los 5.500 millones, los 5.451 millones que genera la Comunidad Catalana. Esto es gracias precisamente a los ingresos que genera la Comunidad de Madrid, y como en la Comunidad de Madrid se está produciendo una migración interna de traslado de muchas empresas, la generación de nuevas empresas. Es decir, aquí, ¿qué sucede? Todo el establecimiento de nuevas empresas normalmente recluta gente más joven y por lo tanto, claro, que paga y no cobra. Y que paga, efectivamente, y que no chupa del tema de las pensiones contributivas. Con lo cual, claro, tenemos un tema, es que es muy preocupante. Tenemos 46.000 millones de déficit, pero es que toda la Seguridad Social, de los cuales, es decir, entre Cataluña y el País Vasco nos generan, de esos 46.000 millones, nos generan casi 15.000 millones. Y si les vamos a dar, además, como en el caso del País Vasco ya tienen el derecho adquirido por Constitución de que ellos manejan sus ingresos y aportan, dicen que aportan cada año menos, es decir, en su cupo, es decir, aportan solo en estos momentos para el 2025, está pactado 1.500 millones de euros solo cuando ellos, es decir, tienen además un déficit en global de casi 6.000 millones, que quiere decir que el resto de los españoles, si les estamos pagando realmente, se está quedando con todos sus ingresos y además de esos 6.000 millones, como solo van a devolver por impuestos 1.500, en el fondo le estamos pagando 4.500 millones de pensiones en todos los conceptos de la seguridad social. Esto es absolutamente injusto. O sea, cuando el gobierno habla de la justicia distributiva, que hay que llevar a una equidad, a una igualdad y una redistribución, resulta que si esto lo hiciésemos con Cataluña, les diésemos el mismo privilegio y el cupo catalano fuese más o menos el equivalente al cupo vasco, es decir, en lugar de 1.500, 2.000 millones, significaría que los españoles estaríamos pagando más de 6.500 millones a los catalanes, pero solo con los impuestos y la contribución de 40 millones de españoles. Es decir, esto es lo que he querido demostrar simplemente, es decir, primero, tenemos que hacer una reforma a las pensiones, porque como no hagamos una reforma a las pensiones... Una reforma distinta que la que hizo el señor Escrivá. Sí, eso no ha sido una reforma, eso ha sido una tomadura de pelo. Simplemente nos han tomado el pelo de muchas maneras. Porque además, esto que se está produciendo, estos 46.000 millones que se están produciendo, estamos en ingresos máximos históricos de recaudación de cotizaciones sociales, que han crecido un 7,5% con respecto al año pasado, que ya el año pasado crecieron un 7% contra el anterior y que el anterior ya crecieron cerca de un 6% contra el 2022. Así que estamos en una situación muy complicada, es decir, las cotizaciones sociales no paran de crecer a efectos de recaudación y el déficit de las pensiones, para que tengamos una idea, en el año 2017, de las transferencias que hubo que hacer desde la Tesorería General del Estado, desde el Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social, fueron solo de 16.000 millones. Este año, 46.000 a noviembre. Calculemos que en diciembre van a caer otros 2-3.000 millones, vamos a estar muy cerca de los 50.000 millones de déficit solo
en el organismo de la Seguridad Social, lo cual es una auténtica barbaridad y que no podemos sostenerla. Una pregunta que es que se suele decir, incluso en este programa, que las pensiones en el País Vasco son superiores. Entonces, yo la pregunta que te hago es, ¿son superiores porque a igual aportación alguien da más, a igual aportación del trabajador y de la empresa, alguien da más dinero después? ¿O son superiores porque los sueldos en el País Vasco han sido superiores y por tanto la media es superior? Sí. Pero no es que sea injusto que Pepito Pérez cobre más el País Vasco porque alguien le da un extra que Zutanito Martínez, que vive en Málaga. La misma ley. Vamos a ver. Es decir, la pensión se calcula en base, en base a tu cotización a la Seguridad Social, lo que hiciste durante toda tu historia, y cuando te jubilas te cogen, dependiendo de los 20 y tantos, los 30 y tantos años, te los cogen, te los suben y te dicen, te toca una pensión de 1.300, 1.400 y se va actualizando. A partir de ese instante entras, tu pensión te la calcula la Seguridad Social, no la calcula ni el Gobierno vasco, ni la calcula el Endacari, ni la calcula, la calcula la Tesorería General de la Seguridad Social, que te dice, de acuerdo a tu cotización, te corresponde esta pensión. Y a partir de ahí, volvemos a lo mismo. La revalorización de la pensión la dicta el Gobierno. Entonces la frase de que el País Vasco cobra más pensión es porque han cotizado más. No, pero entonces es una frase más bien trapacera, porque da a entender que la gente cobra más, pero cobra más porque cotizó más, porque tiene mejores sueldos. Con lo cual es una frase a poner entre paréntesis, y a mí me gusta eso porque como vengo de la ciencia quiero ser serio. Segunda afirmación que sí que has hecho tú, pero que esa me parece más interesante. Estás diciendo que las pensiones contributivas en Madrid serían perfectamente asumibles, con lo cual, claro, las contributivas, y ahora me voy a tirar de la piscina, igual me equivoco, son aquellas que realmente son un derecho porque yo he pagado para que me llegue una pensión. El resto no son un derecho, son un regalo del gobierno, del Estado de turno, que ha decidido que un señor por no haber cotizado también cobre, que una señora por no sé qué, que un niño no sé cuántos, pero si fueran solo lo que hemos pagado de la seguridad, lo que se había hecho la Seguridad Social, en Madrid explica que sería perfectamente asumible, con lo cual quiere decir que con la economía como Madrid, que es una economía que crece, son asumibles las pensiones contributivas sin un problema con el método español. Vamos a ver, primero, ¿qué son las pensiones contributivas? No solo son las pensiones de jubilación, están incluidas la invalidez total, está incluida las pensiones de orfandad, es decir, ha muerto el padre, hay más cosas. Y en las pensiones de viudedad, ha muerto el cónyuge y el otro tiene derecho a recibir una pensión contributiva, igual que él tiene derecho a recibirla. Porque alguien ha contribuido. Efectivamente, es decir, entonces el nombre viene de aquí. Efectivamente, alguien ha cotizado y por lo tanto ha contribuido y por lo tanto tiene un derecho adquirido. Pensión de jubilación. Incapacidad total. Bueno, perdóneme usted, es decir, yo he contribuido, he podido y de pronto he tenido un accidente de trabajo y tengo derecho a recibir una pensión de incapacidad total. Es decir, yo estoy mañana, yo muero y mi mujer, es decir, tiene derecho a recibir una pensión de viudedad. Yo ingresaba y he contribuido. Efectivamente. No, y si tuviésemos hijos pequeños, menores de edad, tienen derecho a la pensión de orfandad. Esas son las pensiones contributivas. Luego están las no contributivas. Estas son un derecho que han ido decidiendo los políticos a lo largo del tiempo, de que hay que ayudar a determinadas clases y a determinadas personas que superan un umbral de edad y que al no tener derecho, por los diferentes motivos, a recibir una pensión contributiva, se les ha ido creando unos derechos para que puedan sobrevivir. Claro, pero por ejemplo, no sería más justo, no contributivas. Pero no sería más justo, ya que eso es una decisión posterior o a paralela, que se pagará a cuenta de presupuestos y no a cuenta de los ingresos de la Seguridad Social. Sin duda, vamos a ver. Es que entonces cambian las cuentas, ¿eh? Sin duda. Lo digo para ir aclarando el tema. No, vamos a ver. El tema es que hoy, en cualquier caso, el organismo de la Seguridad Social está incluido dentro de los presupuestos generales del Estado y cuando se demandan 46.000 millones, no habría que mandarle 46, habría que mandarle 30.000 para cubrir el déficit, y los otros 16.000 tendrían que ir, los 11.000 que son las no contributivas, los 3.000 que son el ingreso mínimo vital, casi a 4.000, ya son 15.000, y luego el resto de las otras cosas como la incapacidad temporal, es decir, que también se pagan, es decir, dentro de la Seguridad Social. Lo quitas de la Seguridad Social, quitas 16.000 millones y te los llevas a los presupuestos generales. Bien,
Te da una idea más real de con lo que está pasando. Sí, pero el déficit sería exactamente el del Estado. Claro, ¿vale? si el Estado gasta más de lo que ingresa, siempre habrá déficit. Efectivamente. Entonces, Miguel Ángel también tiene preguntas. Termina y luego Miguel Ángel. No, lo que estoy preguntando como un señor de la calle. No, lo que quiero decir es que efectivamente, es decir, la realidad es que las pensiones hoy generan un déficit entre el ingreso por cotizaciones sociales y los pagos de las contributivas, se genera un déficit de 30.000 millones de euros. Es decir, si hiciésemos lo mismo y lo tirásemos a la época del 2017, estaríamos hablando, en lugar de 16.000, es decir, estaríamos hablando de unos 11.000 millones contra los 30.000, que 10.000 en contra los 30.000 de ahora, o 16 contra los 46.000 millones a noviembre, es decir, que a diciembre van a ser 48, paga 50. Extra, ¿no? Ya está contabilizada la paga extra, sí, ya está. Miguel Ángel. Me ha parecido muy interesante y querría preguntarte lo siguiente. La diferencia existente entre Madrid y Cataluña estaría entonces no tanto en que la población catalana fuese de mayor edad y existiera más número de personas con derecho a pensión por edad y demás, sino por el hecho consistente en que en Madrid se genera más tejido productivo, la iniciativa empresarial genera puestos de trabajo y esos puestos de trabajo que cotizan son puestos de trabajo de personas que no demandan pensiones o incapacidades en este momento. Te doy el dato. Mira, las pensiones contributivas en Cataluña son 27.000 millones. Las pensiones contributivas en Madrid son de 21.200 millones. Es decir, la pensión que se está pagando por pensión es muy superior en Cataluña a Madrid, sobre todo hay una cosa que se llama el índice de jubilación, vejez, es decir, que, bueno, pues, es decir, como tú no estás metiendo más ingresos, porque los ingresos en Cataluña son 21.500 y en Madrid 21.800, se hace tan grande esa diferencia. Claro, es decir, en Cataluña hay 1 millón más de habitantes, es decir, por lo tanto, jubilados, hay más jubilados en Cataluña que hay en Madrid, es decir, hay más porcentajes de efectos de viudedad, orfandad y incapacidad total, pues más o menos vienen a ser los mismos equivalentes en las dos regiones. ¿Qué sucede? Es decir, que el gran problema está en la diferencia de ingresos, es decir, que Cataluña debería tener unos ingresos para estar más o menos como Madrid de 6.000 millones de euros más de lo que genera Madrid. ¿Qué sucede a Madrid? Madrid ha estado desde que se empezó, es decir, con todo el tema en el 2012, ya que se empezó a anunciar que la vamos a liar, que la vamos a montar, que no estamos de acuerdo, hasta que en 2017 Madrid ha sido un polo de atracción, de generación de más empresas, donde en el lugar de España que más empresas se está creando ha sido en Madrid. Ahora Andalucía puso en marcha una serie de planes que también están empezando, es decir, a tener efectos y están también atrayendo mucha inversión y mucha generación de nuevas empresas, y Cataluña no ha hecho más que perder. O sea, está perdiendo todos los años, es decir, ha perdido prácticamente 12.000 empresas a lo largo de este periodo de tiempo. Y a renglón seguido, en el ámbito estatal, si cuando nos indican hemos crecido en creación de empleo en X miles de puestos de trabajo, resulta que de esos miles, más de la mitad, por ejemplo, son puestos de trabajo generados por la administración pública, esas cotizaciones es un tiro en el pie, porque las paga el Estado. Es decir, eso no cuenta, es decir, nos estamos engañando. Esos puestos de trabajo no son contribuciones o ingresos de la seguridad social efectivos, ¿no? Vamos a ver, está lo que se llama las clases pasivas. Las clases pasivas lo pagan los presupuestos generales en lugar de pagarlo la seguridad social. Con lo cual, es decir, el jubilado por clases pasivas se está pagando en los presupuestos generales del Estado y también se lleva a esa parte para mañana tenerlo en la jubilación. Con lo cual, por eso hay unos ingresos que se llaman ingresos de servicios centrales, que parte de esos ingresos de servicios centrales son lo que cotiza el Estado por decir, los funcionarios y empleados públicos. Claro, efectivamente. Entonces, aquí lo que hay que tener es
Es decir, cuando hablamos de creación de puestos de trabajo, afiliación a la Seguridad Social, tenemos un grave problema, y es que la afiliación a la Seguridad Social, que está creciendo, que es cierto que está creciendo en bases de cotización muy bajas. Vale. Es decir, estamos creando puestos de trabajo de muy baja categoría, de muy baja productividad y de muy baja cotización social. Es decir, muy cerca de los salarios mínimos interprofesionales, y nunca la mediana se ha colocado alrededor de los 19.000 euros. Es decir, con eso no resolvemos el problema. Necesitamos salarios de 40, 50, 60.000 euros para que produzcan el máximo de ingresos, y simultáneamente eso se sirva para paliar el efecto. Pero estamos creando ese puesto de trabajo. Tenemos que dejarlo aquí, disculpadme, que si no nos extendemos hasta el final. Tenemos una noticia de última hora, porque la Comisión del Estatuto del Congreso de los Diputados eleva al Pleno el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos. Esta decisión iba a tomarse en el día de ayer, estaba previsto llegar a un tipo de decisión, pero el que fuera ministro, José Luis Ábalos, presentaba además un informe, un documento de unas 80 páginas donde presentaba alegaciones y consideraba que esto era el resultado de una causa política creada ad hoc por la derecha y ultraderecha para incriminarle y hacer caer al gobierno. Es noticia de última hora. El Congreso rechaza esas alegaciones presentadas por José Luis Ábalos y eleva al Pleno el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. Así se pronunciaba ayer Ábalos. Lo que estoy a favor es que respeten los derechos de un diputado. No se le puede investigar a un diputado. Llegamos hasta ahí, ¿no? Es decir, no podemos montar un operativo de la Guardia Civil que te debe proteger, no puede intervenir en los derechos, bueno, en principio de ninguna persona, pero de un diputado parece un poco, en fin, más raro, ¿no? Pues la Comisión del Estatuto del Diputado aprueba ese suplicatorio de Ábalos por unanimidad. Publicidad, y aquí les esperamos. Recta final del programa, últimos 20 minutos, un poquito menos. Nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. 2 meses y medio ya desde el paso de la Dana en España, de la devastación, 2 meses y medio, cualquiera lo diría, y aún así, después de este tiempo, hay muchos afectados que no han visto ni un eurito, ni ayudas, apenas. Entonces vamos a hablar de cómo Pedro Sánchez, en este Real Decreto en el que incluye diferentes comunidades, diferentes municipios, además de las partidas de dinero que van a destinar a cada lugar, se ha olvidado de 28 localidades que no están mencionadas. Y estas 28 localidades pues están diciendo, oye, han levantado la mano, que también ha pasado por aquí la riada, también ha habido destrucción en infraestructuras, en diferentes viviendas, que también necesitamos un poco que alguien nos acoja para poder salir para adelante. Son como Carcallente, Chulilla, Énova, Puebla Larga, Millares, pues diferentes localidades muy cercanas a Valencia. Y vamos a hacer un poco un recorrido de todo lo que está pasando, ¿vale? Lo más reciente, porque María José Catalá, alcaldesa de Valencia, en Bruselas, ha pedido al gobierno que pida el Fondo de Solidaridad Europeo por la Dana. Y ella misma está extrañada de, oye, de todas las semanas que han pasado, ¿por qué aún no se ha hecho? Además, que cuando este fondo se pide, uno de los requisitos es que estas ayudas más inmediatas que propone la Unión Europea tiene que hacerlo dentro de un plazo. Y este 21 de enero se acaba el plazo para pedirlo. Entonces, que María José Catalá dice, oye, tantas ayudas, tanto que hemos salido de los medios de comunicación ahora, ¿por qué Bruselas aún no sabe y no tiene este papel nuestro para decir, oye, necesitamos ayudas inmediatas para hacer un poco, luchar y salir un poco para adelante? Luego, en Paiporta nos vamos a trasladar hasta allí, porque ayer hubo un pleno extraordinario en el que se votaba la reprobación de la alcaldesa por toda la gestión. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Qué hicieron? ¡Denunciarnos! Denunciar nuestros coches porque estaban aparcados en la entrada de Paiporta, y tengo las denuncias. 200 euros encima de que vinimos a ayudar. No, tú no lo sabes, pero tus municipales lo saben, y vengo yo aquí a decírtelo. Nos denunciaron 200 euros a cada vehículo de los voluntarios. Grúas que nos han quitado los coches a los voluntarios, que estábamos repartiendo comida al pueblo, lo que no estabais haciendo ninguno de los que estáis aquí sentados. PP, Vox y Compromís se unieron para votar esta reprobación a Albalat, la alcaldesa socialista, por esa gestión de la Dana y a todo el gobierno. Y aquí está diciendo que ella no es de Paiporta.
no es paiportina, sino que sí que es valenciana, se trasladó el mismo día de la Dana para poder ayudar con diferentes agricultores, y uno de los coches que los aparcaron, al día siguiente se encontraron diferentes multas por valor de 200 euros. La verdad es que esto suena un poco a broma, pero la realidad es que la poca profesionalidad, la poca humanidad, que al final nos estamos centrando más en las multas de 200 euros para los coches. Y es que hay más. Ayer mismo hubo una comisión de la Dana en la Comunidad Valenciana y se pidió que pues se pusiera en el estrado al director de la AEMET. Pues bien, el propio gobierno rechazó esta petición y dijo que no va a estar presente, no iba a estar, y no hizo ninguna declaración más cuando la AEMET dijo que iban a caer X número de litros y al final cayeron por 5, por 6, por 7 y por 8. Y esto no es lo único, porque también, a pesar de la petición de pedir explicaciones a la AEMET y que cuente cómo se llevaron a cabo todos los protocolos ante tal devastación, también se había pedido ayuda a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que también presentaran cómo habían trabajado. Y el propio gobierno también, días antes, también había dicho que no iban a estar por problemas de agenda. Entonces, que estamos viendo un poco cómo toda esta gestión, además de más de 200 víctimas por la tragedia de la Dana, cómo pasando los meses, pasando los días, estas ayudas que muchas veces se utilizan como materia de populismo, materia política, para decir, oye, aquí estamos nosotros políticos para ayudaros, pasado un tiempo estamos viendo que estas ayudas no han llegado. Y además se habló ayer de Isabel Rodríguez, de estas viviendas prefabricadas de alquiler asequible que van a construir en Valencia. Hay que ver con el paso del tiempo si se van a quedar como viviendas, como ha ocurrido con los damnificados con el volcán de La Palma, o de verdad van a poner hincapié en las palabras que están diciendo. Señalar que esa comisión es en el Ayuntamiento de Valencia, porque muchas veces cuando hablamos de comisiones normalmente se entiende que es en el Congreso de los Diputados o en el propio Senado. Es en el Ayuntamiento de Valencia, y que además José Ángel Núñez, el jefe de climatología, llama la atención porque primero dijo que sí iba a acudir a esa comisión y después, sin presentar ningún tipo de excusa ni argumento, decide no acudir, por lo que se entiende que el Gobierno ha vetado precisamente que se produzca esa comparecencia. Sí, pero hay una, de lo primero que has dicho, las ayudas europeas, ¿cómo se llaman? El Fondo de Solidaridad. Pues el Fondo de Solidaridad Europea, un tal Pedro Sánchez, no sé si os suena, es un tío que vive en Moncloa. Me suena más David. No, también, pero ese no vive en Moncloa. Pues el tal Pedro Sánchez aseguró, y en algún sitio ha salido el corte, de que el Gobierno había pedido o iba a pedir de manera inmediata esto, y no estamos hablando de 2025, sino de 2024, o sea, del año pasado. Y resulta que ayer va la alcaldesa y se encuentra con que ni siquiera se ha pedido esto. A ver, eso puede ser inutilidad, pero yo creo que es más bien mala leche. No lo de la alcaldesa, ¿eh? Vamos a ver, el Fondo de Solidaridad Europeo, es decir, se concede inmediatamente después de un desastre de este estilo, si se pide. O sea, es decir, lo que hay que hacer es llegar un informe, o sea, lo que tiene que producirse es un informe. Oiga, esto no se lo regalo a usted tiene que hacer un informe en el cual se detalla qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado, qué ha acontecido y por qué le pides a la Unión Europea el que te den esos fondos que existen, el FS, el Fondo de Solidaridad Europea. ¿Es un fondo perdido? Son a fondo perdido. Y luego están los fondos de cohesión, así que también los puedes pedir para ayudar en casos extraordinarios como esto. Y tienes que emitir lo mismo, un informe. ¿Cuál es el problema y por qué no se ha pedido? Porque no se ha querido hacer el informe pertinente para explicar qué es lo que ha pasado, por el riesgo de que al explicar, cometas algún error que mañana te pueda caer. Y entonces son tan, cabrones, sí, son tan eso. cabrones, es decir, que son fruteros. Sí, exacto, son unos hijos de la gran fruta, sí. Es decir, no han preparado el informe correspondiente para pedir al fondo. Claro, si tú, o sea, es decir, el fondo existe, está preparado para darlo y es de transferencia inmediata si tú lo justificas. Pero lo tienes que justificar. O sea, oiga, no, que me mande dinero. No. O sea, decir, oiga, no, allí hay gente, hay burócratas que dicen, no, yo le mando a usted dinero si cumple usted con las reglas del juego. Y las reglas del juego son, mándeme usted un informe. Es decir, justificando el porqué, explicando qué ha pasado, detallando para qué lo necesita y nosotros procedemos. Pero claro, para eso lo tienes que hacer.
Entonces, no tampoco creo que sea tan difícil hacer un informe con poner viviendas destrozadas, tanto, vehículos destrozados, tanto, calles destrozadas. Son más pijoteros de lo que te crees en Bruselas. Pero es que en este caso es tan evidente, es como lo de La Palma al volcán. O sea, claro, es bastante fácil hacer un informe de estos, porque no es nada subjetivo, que haya venido un viento raro que no se sabe. El problema es que no hay nadie que tenga narices. Que les importa un pito, vamos. Poner su firma ahí. No, y que les importa un pito lo que pasa en Valencia. Sí, perdón. No. Yo quería señalar dos cosas. Primero, me sorprende cómo puede ser que con tantísimo funcionario y cargo que existe sean tan tontos como para dejarse 28 municipios afectados que no incluyen. O sea, es alucinante. Después, la miseria moral de los policías municipales, que mientras la gente estaba preocupada por lo que había sucedido, estaban preocupados por llegar, supongo que al cupo de productividad de multas que tienen que poner al mes para que le paguen lo que le tengan que pagar. No entiendo, es miserable. Y por último, que es cierto, totalmente cierto, y coincido totalmente con que en muchas ocasiones la incomparecencia de los responsables de EMET y demás, o la falta de existencia de informes para la Unión Europea, obedece en la mayoría de ocasiones a supuestos en los que los ciudadanos han de formular reclamaciones frente a la Administración, y la Administración niega y no ofrece ni la información ni la documentación acreditativa de lo que le ha pasado. Entonces, además de que en este caso creo que también tiene que ver un factor político. En el momento en que se emite ese informe, los medios de comunicación van a publicarlo y todo el mundo va a enterarse de qué es lo que están diciendo. Oye, esto es un desencadenante de que hemos visto desde el comienzo de la tragedia, lo que ocurrió. Desde el primer momento se empezaron a buscar responsabilidades y echar balones fuera. Sí. Entonces, desde el gobierno central, quien toma la decisión es el gobierno autonómico. Entonces, desde ese primer momento ya las ayudas empezaron a cuestionar quién tenía que poner parte de sí. Entonces, que ya ha ido llevando, pues primero, ninguna firma en el informe, que eso te lleva, oye, si yo firmo, a lo mejor es la culpa era mía. Pero claro, si a la hora de explicarlo bien, entonces que al final estamos viendo que la solidaridad aquí de los gobernantes pasa por decisiones políticas, claro, que a ellos mismos le va a suponer o una ficha bien movida o va a ser contraproducente para ellos mismos, que al final, siempre decimos lo mismo, que en estos temas los que más sufren y los que están desamparados son los afectados por estas crisis. No, se ha nombrado a un comisionado especial, sí, para este tema, es decir, dentro del Ministerio de Torres. Pues que ese tipo que lo haga, que lo prepare, que prepare el informe y que lo manda a Bruselas, leñe. Y que lo haga rápido. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Vamos a hablar de una operación policial que se llama Operación Escape Room. No sé quién pone los nombres, pero bueno, vamos a ver cómo esta operación Escape Room que ha ocurrido en Cora del Río, en Sevilla, porque ha sido una mujer ha sido detenida por secuestrar a un hombre y obligarlo a practicar sexo. La Policía Nacional pues detuvo por violarlo. En resumen. Sí, podríamos decirlo. Ahora entraremos más en detalles. No es lo mismo, por supuesto, pero yo me he limitado a leer simplemente lo que pone aquí. Ahora entraremos en detalles de esta operación. Ha detenido como presunta autora a una mujer por detención ilegal, agresión sexual, acoso y coacciones. Claro, y esto denominó con el nombre de Escape Room, esto juego que te metes en una sala y tienes que encontrar pistas para salir. Pues el modus operandi es que esta mujer contactaba con hombres a través de aplicaciones de citas, por citas online, quedó con un hombre y le obligó a quedar en su casa. Pues bien, el hombre cedió, quedaron en su casa y ella le dijo, oye, hay que mantener relaciones sexuales, aunque el hombre se negó. Y en una de esas intentó escapar y se marchó a su casa. Pero la mujer insistió, hasta 77 llamadas recibió el hombre para volver a quedar. Pues, en una hora, ¿no? Sí, no está mal, ¿no? Llamada por minuto, un poco más. Volvió a quedar con el hombre. El hombre dijo, oye, mira que había dicho antes que no iba a volver a quedar con ella. Pues volvieron a quedar y, según ha alegado él, que ha denunciado, que la mujer le obligó a mantener relaciones sexuales, que le ató y, bueno, diferentes prácticas. Entonces ahora la mujer ha quedado en libertad, con cargos. Están viendo a ver cómo va la investigación y están esperando a que la policía recabe muchas más pruebas. Ella no es de Cora del Río, es de un pueblo a 9 kilómetros, se llama Sheila y ahora mismo está investigando, pero claro, estamos viendo, no hemos visto muchas portadas, ¿no?, de violencia de género, de violación, que por supuesto la víctima es lo primero. Pero claro, estos temas que muchas veces
son temas delicados, los dejamos a un lado. Y también... Bueno, fíjate cuál era el titular que yo te decía por violar, y el titular era obligar a tener sexo. A practicar sexo. Y luego, no sé quién es, de aquí hacemos un mensaje a la comisaría encargada o a la persona encargada de poner los nombres a las operaciones, porque la operación es K-Rup, en este caso, después de saber el caso, no sé si se echará unas risas o no, pero bueno. Hombre, yo es que tengo tantas preguntas, pero es que prefiero no hacerlas. Porque, claro, tengo preguntas sobre cómo, dónde, pero ahí me quedo. Porque no entiendo la violación al señor. Porque le ató. Porque la ató, pero el señor no, supongo que no estaría... Ya, sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, que entonces sería una agresión o no sé. Y sobre todo, te llaman 77 veces y después vuelves al sitio. Esa es la cosa, que el hombre había dicho que no iba a volver durante las 77 llamadas en un periodo muy corto de muy pocas horas. El hombre decide a entrar otra vez en la vivienda y entonces no hay mucho... De manicomio total. Gaby, gracias por estas crónicas. Y cuidado con la aplicación de citas. Se preguntaba Miguel Ángel Durán cómo, dónde. El que no sabía dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas era el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Por cierto, esa declaración judicial al completo la podrán ver este domingo a las 8:30 de la tarde aquí en El Toro Televisión. Una declaración poco o desde luego nada preparada que deja entrever la situación real y lo que hay detrás en este caso, además, que se está investigando por enchufismo en Badajoz. En fin, el debate saca hoy a la luz un informe de la UCO que llama mucho la atención porque alerta de una insistencia obsesiva, es literal, con la posibilidad de dar conciertos en la cárcel. El hermano de Sánchez así lo solicitaría a través de diferentes correos a los que ha podido acceder la propia UCO. Este periódico ha verificado además que el hermano del presidente del Gobierno sí que dio uno de esos conciertos en uno de los centros penitenciarios. Hablando de corrupción, Víctor de Aldama y sus socios se habrían reunido, atención, en varias ocasiones con Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, actualmente ministro de Política Territorial. Así lo acredita este periódico, y esas reuniones lo que tenían como objetivo era permitir la importación directa de combustible a España sin la necesidad de tener que pasar por la República Dominicana. Por su parte, El Confidencial saca hoy dos correos que prueban que una empresa del caso Coldo recibió fondos del Ejecutivo Autonómico de Ángel Víctor Torres después de que el asesor de José Luis Ábalos se involucrara en estas negociaciones. También hay novedades en torno al Centro de Investigaciones Oncológicas. Ya saben que María Blasco, la directora de este Centro Nacional de Investigaciones, se encuentra en el centro de una serie de acusaciones y controversias relacionadas con su gestión. No tenemos tiempo a comentarlas cada una de ellas, pero sí sabemos que el día 29 de enero va a haber una reunión del patronato, que hay muchísimas peticiones de dimisión y que incluso alrededor de unos 30 científicos de este centro están elaborando un informe detallado de todas las irregularidades contra María Blasco. Y en página internacional se lo han escuchado antes a Julio Ariza. Donald Trump, que ha invitado a Santiago Abascal a su toma de posesión y no a Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Álvarez asegura que Donald Trump es libre de invitar a quien desee. Vaya, hombre. Sobre otro tipo de invitaciones que hagan a esa toma de posesión, desde luego no tengo ningún comentario que hacer. El presidente Trump es libre de invitar a quien él desee y desde luego la posición de España con respecto a la extrema derecha es muy clara. Es contraria a los valores europeos y desde luego nosotros siempre defenderemos los valores europeos. Y así hemos llegado al final de este programa. Nos hemos quedado sin tiempo para hablar de vivienda, para hablar de lo que ha sucedido en los comercios de Mallorca, de inmigración ilegal, de cómo en Andalucía hasta allí llegaron alrededor de unos 600 menas, como menas, cuando en realidad no eran menas, sino que eran bastante mayorcitas. Se lo contamos mañana. Que pasen un feliz día y que descansen. Adiós.